Hola, buenos días. Pues seguimos aquí en la segunda Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias. Tenemos ahora un taller inicial que se va a centrar sobre todo en qué son las empresas de inserción y qué son los centros especiales de empleo. Tal como apuntaba Teresa Peiró en su intervención hace un ratito en la mesa redonda que tuvimos inicialmente, la ley contempla la obligación legal de hacer de los contratos reservados o en la disposición adicional cuarta una obligación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué entidades, qué empresas pueden acceder a ese tipo de contratos? Y en ese sentido, pues vamos a contar con Marta Cacho Losada y también con Guadalupe Martín para que nos puedan explicar brevemente qué consiste cada una de estas empresas. Vamos a comenzar hablando con Guadalupe Martín, quien nos va a comentar qué son las empresas de inserción y qué tipo de servicios ofrecen, dónde los podemos encontrar aquí en la isla. Guadalupe Martín, ella es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción, también es la administradora de la empresa de inserción Trampolín Solidario, disculpen. Y también contaremos con Marta Cacho, que ella nos hablará sobre todo de los centros especiales de empleo de iniciativa social, que es la presidenta actualmente de la Asociación Regional de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Canarias y también es la actual coordinadora del Centro Especial de Empleo en Vera, en Gran Canaria. Comentarles que, bueno, que es un taller que tendrá una duración aproximadamente de unos 45 minutos, podrán hacer intervenciones cuando lo consideren, simplemente pues pueden escribir bien la preguntita por el chat, también pueden levantar, escribirnos como que quieren desear hacer esa pregunta y se le activará la cámara y el micro. Vale, pues sin más doy paso en este caso a Guadalupe, que será que comenzará con esta pequeña intervención. Bienvenida, Guadalupe, muchas gracias por estar aquí en esta segunda feria de contratación pública y también, bueno, pues darte las gracias por acercar un poquito más que esto de las empresas de inserción a las personas que, bueno, porque hoy nos siguen. Cuando quieras, adelante. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en un evento como este. En primer lugar, quiero pedir disculpas por la voz, porque la verdad que ando con un resfriado y espero que no me dé la tos en medio de la presentación. Si no, ya pido disculpas por adelantado. Bueno, ¿qué son las empresas de inserción? Normalmente somos figuras bastante desconocidas. Somos entidades particulares, cada vez hay más, pese a las crisis, pues hemos logrado que este tipo de figura de la economía social se vaya consolidando, pero es verdad que todavía la sociedad pues no nos conoce muy bien, ¿no? Bueno, la Ley ya de Economía Social, la Ley 5/2011, nos reconocía como una entidad de la economía social. ¿Pero qué somos, no? ¿Qué hacen y qué son las empresas de inserción? Pues somos empresas. Por favor, pásame la presentación. Gracias. Somos empresas mercantiles o sociedades cooperativas, también sociedades laborales, que desarrollamos una actividad empresarial como cualquier otra empresa, pero con una única diferencia y muy particular, que es que nuestra función es totalmente social. O sea, prestamos servicios, vendemos productos, pero de manera paralela ayudamos a personas en situación de exclusión social para que se inserten en el mercado laboral. En definitiva, somos entidades de la economía social por este objeto social. Por eso ofrecemos cualquier tipo de producto o servicio, porque es como la excusa para que la persona que llega aquí pueda desempeñarse desarrollando una actividad laboral y al mismo tiempo pueda ir mejorando. Pero de esto ya seguiremos hablando. En la siguiente presentación, aquí vemos el marco que nos regula, la ley estatal que regula pues eso, nuestro funcionamiento. Este año 2022, la Ley de Empresas de Inserción cumple 15 años. Ha pasado mucho en todos estos años y evidentemente pues este marco jurídico se nos ha quedado pues obsoleto. Necesitamos una actualización, una modernización del marco y después de mucha insistencia hemos logrado que por fin entre en agenda política la modificación. Por eso muchas de las cosas que vamos a hablar en este ratito aquí estoy convencida de que se van a modificar o eso es lo que espero y lo que espera el sector.
¿Cómo se va a modificar? Ya ha salido a consulta pública esa ley de impulso, esa ley integral de la economía social, que no solo pretende modificar la ley de las empresas de inserción, sino también la ley de cooperativas y la ley de economía social. En breve sabremos algo más de esta modificación, aunque realmente estamos convencidas y esperamos que las demandas del sector por fin se hagan realidad, porque este marco jurídico pues, ya no responde pues, a las dificultades que nos estamos encontrando. Problemas como el intrusismo, que cada comunidad autónoma sea diferente, o sea, esta disparidad, problemas también incluso con la dificultad de los informes. O sea, pretendemos que esta modificación de la ley pues, se actualice precisamente para resolver las dificultades que nos estamos encontrando. Ahora vamos a ver cómo funcionan las empresas de inserción, ¿no? ¿Qué requisitos tienen las empresas de inserción? Compañeras, por favor, ayúdenme con la diapositiva. Bueno, como les adelantaba, somos sociedades mercantiles que evidentemente debemos estar legalmente constituidas, pero además debemos contar con una calificación como empresas de inserción. Esa calificación se obtiene en el registro correspondiente. En Canarias se encuentra en el registro, ese registro de empresas de inserción está en el Servicio Canario de Empleo y son esos registros los que de verdad nos aportan esa calificación. Por tanto, si la empresa de inserción tuviera alguna dificultad, perdiera la calificación de empresa de inserción, podría seguir operando como una empresa normal y corriente. Como les decía también, en las empresas de inserción realizamos cualquier actividad empresarial. Y repito, cualquier actividad empresarial. ¿Por qué digo esto? Pues porque estamos hablando de contratación pública y es importante que sepan que tenemos la facilidad para poner en marcha, contando con profesionales, está claro, y por supuesto, estando reconocidas esas actividades dentro de los estatutos de la organización, sí que podemos desempeñar cualquier actividad empresarial. Bueno, esta actividad empresarial se tiene que realizar de manera paralela a los itinerarios, ya lo decíamos antes, y para garantizar el fin social de la organización deben estar promovidas, las empresas de inserción deben estar creadas por entidades sin ánimo de lucro, precisamente para que no se desvirtúe ese fin social. ¿Qué más? Otros requisitos. Las empresas de inserción deben tener un porcentaje de personas en proceso de inserción. Un porcentaje que durante los primeros 3 años llega al 30%, o sea, de todas las personas que trabajan en la empresa de inserción, el 30% deben ser personas vulnerables, personas en situación de exclusión social, y el resto pueden ser personal técnico, personal directivo, o sea, personal que llamamos normalizado, que no está en proceso de inserción. Cuando la empresa de inserción cumple el 4º año, debe tener obligatoriamente la mayoría del personal siendo personas que realizan procesos de inserción. Y tiene su lógica, porque evidentemente, pues esa es nuestra misión, ¿verdad? Nuestra misión es ayudar a personas en situación de exclusión social a salir de esa situación, ayudándolas a mejorar su empleabilidad y a lograr una inserción en el mercado laboral. Tenemos equipos técnicos y equipos directivos que hacen que eso es posible, de eso hablaremos ahora, pero es verdad que la mayoría de las personas que trabajan en nuestras empresas deben ser personas en proceso de inserción. Otra cosa, las empresas de inserción, y esto es algo que pretendemos modificar en la ley, pueden repartir hasta el 20% de sus beneficios. Quizá esto se hizo pensando en que la entidad promotora ponía un dinero para poder arrancar la empresa de inserción y pretendía recuperarlo. Pero lo que pretendemos en la modificación de la ley es que no haya ningún tipo de reparto de beneficios. Otras obligaciones que tenemos las empresas de inserción, por supuesto, es presentar nuestros balances, nuestras memorias sociales, donde no solo damos cuenta de los datos económicos, sino también de los datos sociales. Cuántas personas están en proceso de inserción, cuáles son los porcentajes de inserción. O sea, anualmente presentamos nuestros datos al registro de empresas de inserción. Por supuesto, debemos contar con los equipos suficientes para que este milagro de la inserción se produzca. Bueno, vamos a ver ahora cómo funciona la empresa de inserción. Compañeras, pasen la pantalla, así vamos un poquito mejor. Bueno, la empresa de inserción siempre está buscando actividad empresarial. ¿Por qué? Porque es la que le permite generar puestos de trabajo.
Cuando tenemos esos puestos de trabajo, nosotras pedimos a los servicios sociales que nos envíen personas candidatas a ocupar esos puestos. Cuando los servicios sociales nos envían a esas personas, se hace un proceso de selección y la persona entra a la empresa de inserción. Desde que entra aquí, la persona está cobrando un salario conforme al convenio colectivo del sector. Nosotros no tenemos convenio colectivo propio. O sea, si la empresa de inserción tiene varias actividades empresariales, pues usará varios convenios colectivos de aplicación, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que hacen los servicios sociales? Después de derivarnos a esas personas candidatas, tienen que acreditar que la persona pertenece a alguno de los colectivos que les presento aquí y que aparecen en la ley. Esto también pretendemos modificarlo. No queremos hablar de colectivos ni de encasillar a las personas. Lo que queremos es hablar de factores de exclusión social y es curioso ver, ¿no? Aquí pueden comprobar quiénes son, o sea, qué requisitos debe tener la persona que va a entrar a una empresa de inserción. Pues estar desempleada y estar en uno de estos casos, que ya les digo que queremos modificar. Si pasamos la pantalla, aquí podemos ir viendo quiénes son varios de los colectivos, pero llama la atención, por ejemplo, que no estén mujeres víctimas de violencia de género. O sea, como estos podría contarles muchos ejemplos de los que pretendemos modificar. Normalmente son personas que no tendrían oportunidad en otras empresas. Por eso existimos las empresas de inserción, para darle una oportunidad a aquellas personas que más lo necesitan. Nosotras vamos a estar trabajando con ellas y esta es la duración de los itinerarios, entre 6 meses, que es el itinerario mínimo, y 3 años. ¿Para qué? Para que esa persona pueda adquirir competencias que la hagan insertarse social y laboralmente. Muchas veces los procesos de inserción fracasan y entendemos que nosotras debemos existir precisamente para crear esa burbuja. O sea, ya les adelantaba, la persona pasa por un proceso de selección, entra a la empresa de inserción, cobra un salario desde el minuto 1, conforme al convenio, y de manera paralela a esa actividad empresarial está realizando el itinerario de inserción. ¿Y qué es el itinerario? Pues es todo un conjunto de medidas de acompañamiento, medidas de las que nosotras hablamos, ¿no? Competencias personales, competencias sociolaborales, técnico-profesionales, que van a hacer que esa persona se inserte en el mercado laboral. Y esas medidas se concretan pues, en talleres, en formaciones, en sesiones individualizadas de trabajo. ¿Para qué? Para que esa persona pueda trabajar de manera acompañada en la mejora de su empleabilidad, en todos aquellos aspectos que están haciendo que esa persona no esté plenamente incluida en la sociedad. Por eso es tan importante que nosotras tengamos pues, oportunidades laborales. O sea, si nosotras tenemos trabajo, evidentemente vamos a generar más oportunidades para más personas que lo necesitan. ¿Y qué sucede cuando la persona finaliza ese itinerario de inserción que está supervisado y al que le tienen que dar el visto bueno los servicios sociales y las oficinas de empleo? Pues cuando ese itinerario finaliza, nosotras los insertamos y las insertamos en el mercado ordinario, ya sea en empresas del sector, en empresas de otro sector, en la propia empresa de inserción o poniendo en marcha proyectos de emprendimiento. Que esto es bastante particular, pero también se nos dan algunos casos. O sea, la empresa de inserción consigue ese milagro gracias, evidentemente, primero a la persona que pone todo de su parte para salir adelante, para mejorar, para avanzar, y también gracias a los equipos profesionales que hacen que todo esto pueda desempeñarse. En la siguiente presentación vemos un poco quiénes son las otras personas que trabajan en las empresas de inserción. Ya ha quedado claro, por un lado, y la mayoría a partir del 4º año son personas en situación de exclusión social que firman y pactan un itinerario individualizado con la empresa de inserción de medidas de acompañamiento y que es autorizada por los servicios sociales y la oficina de empleo. Esa es la mayoría de la plantilla, pero también tenemos equipos técnicos, porque si no esto sería imposible. Hay equipos directivos, como en cualquier otra empresa, pero también tenemos equipos técnicos, que llamamos técnicos de acompañamiento a la inserción y a la producción. A la inserción, ¿por qué? Porque son equipos de ámbito social, imagínense, trabajadoras sociales, educadoras, psicólogos, que acompañan a la persona en ese proceso de mejora personal. Y después tenemos los equipos de acompañamiento a la producción que hacen que la persona aprenda el oficio, que adquiera habilidades laborales.
porque del trabajo conjunto de todos esos equipos con la persona, el milagro se obra, el milagro de la inserción se consigue, y ahora les presentaré algunos datos que tenemos a nivel estatal. Existe una asociación canaria de empresas de inserción, que es ADECAM. Está la Federación de Asociaciones Empresariales a nivel estatal. En España, las empresas de inserción, estamos dentro de la Confederación de la Economía Social, dentro de CEPES. Nuestra red europea es la red ENSIE, que es la red de las empresas de inserción, y después tenemos a Social Economy Europe, un poco para que tengan un mapeo de las organizaciones más importantes de la economía social y de las empresas de inserción en concreto. ¿Y qué más? Algún dato, lo que les decía. Bueno, ¿qué vemos aquí? Esta es una nota de prensa que presentamos el otro día. Ahora verán cada día más noticias, porque hemos presentado en Madrid, en el Día de las Empresas de Inserción, nuestra memoria de impacto social y económico. Esto me da mucha pena o tristeza decirlo, pero realmente esto es un estudio que hacemos con los datos que aportan las empresas de inserción. Estoy totalmente convencida de que los datos son mucho mejores a los que presentamos aquí. Pero la Ley de Empresas de Inserción del año 2007, la que les decía que cumplía 15 años, estableció que se creara un registro a nivel nacional, y ese registro todavía no está operativo. O sea, están haciendo pruebas, se envían datos, pero todavía no tenemos datos completos. Por eso los datos son muchísimos mejores a los que presento aquí. Aún así, les adelanto, los últimos 10 años, las empresas de inserción hemos aumentado casi en un 84% los puestos de trabajo en nuestras empresas. En el año 2021, hablamos del año pasado, se crearon empleos para casi 8.400 personas. Este dato que ven ahí, esa igualdad, ¿no?, que tenemos en nuestras empresas, se ve claramente en nuestros datos, y si ven los balances o las memorias de los últimos años, esto es algo que se mantiene más o menos constante a lo largo de los años, y es que las mujeres, el porcentaje de mujeres es un poquito superior al de los hombres, pero ven que hay una igualdad, prácticamente igualdad, 51% frente al 48 y pico de personas, de hombres, perdón, o sea, mujeres frente a hombres. De esas 8.400 casi 8.400 personas, el 58,9% son personas en situación de exclusión social. Recuerdan lo que les comentaba antes, ¿verdad? Que la mayoría de las personas, por encima del 50%, deben ser personas en proceso de inserción. Y el porcentaje restante, el 41%, son equipos técnicos. Bueno, los itinerarios, también les decía, son personalizados. Hay personas que necesitan 6 meses porque estaban en una situación angustiosa, la pandemia los ha cambiado drásticamente su situación, los ha dañado mucho, su situación económica, su situación personal, y a veces con un pequeño empujón por parte de la empresa de inserción, con una palmadita en la espalda, aunque esto realmente no es así, pero entiéndanme que a veces la gente solo necesita que le den una oportunidad, que confíes en ella. Pues hay itinerarios que duran 6 meses, un año y medio, y hay otros itinerarios que con 3 años no podemos finalizar. Por eso damos los datos de la fotografía que sacamos a 31 de diciembre. A 31 de diciembre, de esas 4.945 personas que estaban en proceso de inserción, finalizaron 1.127. ¿Qué significa eso? Que esos itinerarios fueron terminando a lo largo del año, y vemos el porcentaje aquí, ¿no? El porcentaje de personas que se insertan en el mercado laboral. El 56,7% se inserta por cuenta ajena, y vemos un pequeño porcentaje, casi un 2,5% de personas que ponen en marcha proyectos de emprendimiento. Pero fíjense el porcentaje total, ¿no? De casi el 60% de los itinerarios que finalizan las empresas de inserción consiguen un resultado positivo en cuanto al empleo. O sea, conseguimos que las personas en proceso de inserción se inserten en el mercado laboral, y ahí están los datos que lo demuestran. Este estudio se ha hecho en base a los datos aportados por 232 empresas. En España habrá en torno a unas 270,
Por lo tanto, les digo que los datos podrían ser muchísimo mejores. Hay unos datos también del año 2021, la mayoría de los ingresos, el 80% de los ingresos que entra a la empresa de inserción vienen de la venta de sus productos y servicios. Solo un 20% aproximadamente es lo que se recibe vía subvenciones. Por lo tanto, esto de que las empresas de inserción son entidades subvencionadas, trato de desmentirlo, ¿no? ¿De dónde vienen los ingresos? Pues ya les digo, de vender productos y servicios. Por eso es tan importante para nosotras que nos contraten. De ese 80%, ya les adelanto que nuestra mayor clientela es la empresa privada. La empresa pública no llega a ser ni un 20%. Por lo tanto, para nosotras la contratación pública responsable no solo que es una obligación, sino que también es una oportunidad para consolidar nuestras organizaciones, para crecer y para consolidarlas y para ayudar a aquellas personas que estoy totalmente convencida que no tendrían oportunidades en otros lugares. Necesitan pasar por esta burbuja de la empresa de inserción. Aquí pues las mimamos, las empoderamos, las entrenamos, ¿para qué? Para que puedan enfrentarse al mercado laboral, para que no solo consigan un empleo, sino que también puedan mantenerlo en un tiempo. Hacemos seguimiento a esos itinerarios y vemos cómo ese empleo no se destruye, o sea, cómo sigue manteniéndose. O sea que no conozco otra fórmula para trabajar con las personas más vulnerables que dé mejor resultados que la empresa de inserción. Y simplemente para terminar, que yo creo que voy mal de tiempo. Sí, justo te iba a comentar eso, Lupe. Rápidamente les presento el ecosistema de las empresas de inserción de Canarias. Aquí ven una imagen de todas las empresas que estamos y quizás en la otra diapositiva, así también muy rápidamente, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que ya llevamos en el ADN y que impactamos pues en muchísimos de ellos. Evidentemente, erradicar la pobreza, formación de calidad, la igualdad de género, pues la producción y el consumo responsable, el trabajo decente, crecimiento económico, acción por el clima, las alianzas, pues siempre han estado en el ADN de las empresas de inserción. Me quedo a disposición para lo que necesiten. Es mucha información. Espero haber por lo menos dado las pinceladas más importantes y aquí estoy para cualquier duda o aclaración que tengan. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lupe, por ese recorrido que has hecho sobre cómo funcionan las empresas de inserción, cuál es la normativa que las respalda y también cómo los datos, ¿no?, ofrecen esa información de cómo se consigue esa inserción sociolaboral de las personas que acceden a la empresa de inserción y luego cómo continúan su carrera laboral a raíz de esa formación y esa orientación e itinerario que le hacen desde las empresas de inserción. Así que muchas gracias por este pequeño resumen y tan claro que has hecho sobre las empresas de inserción a nivel estatal y también, bueno, pues, regional. Decirte que si hay alguna persona que quisiera preguntarte algo, bueno, pues te ruego que te quedes por aquí todavía. Voy a darle paso ahora a Marta Cacho Losada, que ella es la presidenta de la Asociación Regional de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Canarias, quien nos va a hablar un poquito sobre qué son estos de los Centros Especiales de Empleo. Y nada, brevemente, pues Marta tendrás eso, alrededor de unos 15 minutitos para explicarnos en qué consisten. Así que cuando quieras, muchas gracias. Bueno, mientras Marta se conecta... Ah, ya estás por aquí. Muy bien. Pues nada, Marta. Nada. Bueno, pues te doy paso. Bienvenida, Marta. Bueno, muchísimas gracias, Angie. Y nada, agradecer a la Red Anabus otra vez que nos haya invitado a participar ya en esta segunda feria, que el año pasado tuvimos oportunidad de participar en la primera, también como los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. Y bueno, como nos has presentado, pues nuestra intervención va a girar en torno a los Centros Especiales de Empleo. Y es verdad que yo estoy interviniendo como la presidenta de ARCESCAN y por eso si me permiten brevemente nada más explicarles un poquito qué significa esto de ARCESCAN
Y antes de pasar ya a centrarnos a los centros especiales de empleo, ¿vale? En principio, pues mira, ARCESCAN es una asociación de centros especiales de empleo de iniciativa social de Canarias y está constituida ya desde el año 2008 y es una organización empresarial de carácter sectorial, ámbito regional, porque es de todo Canarias y sin ánimo de lucro. En un principio, en el año 2008, surgió esta necesidad de que los centros especiales de empleo canarios se agrupasen y nos convirtiéramos pues, en un interlocutor conjunto frente a las administraciones públicas, ¿no? Para defender tanto nuestros derechos como nuestros intereses. En principio, ARCESCAN ahora mismo lo estamos formando 13 centros especiales de empleo de iniciativa social y en los que trabajan aproximadamente unas 700 personas con diferentes discapacidades. A nivel nacional, ARCESCAN pertenece a FEACEM, que es una federación empresarial española de asociaciones de centros especiales de empleo y también es sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y también de carácter intersectorial, con lo cual también tenemos nuestra representación a nivel nacional. Pues si quieren ya pasamos un poco, después de la presentación de ARCESCAN, pasamos un poco a ver si contextualizamos lo que son los centros especiales de empleo. Primero, vamos a definir qué son los centros especiales de empleo. En principio, la definición clásica de un centro especial de empleo, pues nacen como una fórmula de empleo para personas con discapacidad en la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, en principio la LISMI del año 82, y en principio funcionan como una empresa ordinaria. ¿Qué pasa? Que la particularidad de los centros especiales de empleo es que por lo menos un mínimo del 70% de su plantilla tiene que estar constituida por personas con discapacidad reconocida, que es igual o mayor al 33%, ¿vale? Entonces, partiendo de esta premisa, realmente los centros especiales de empleo funcionan como una empresa ordinaria, es decir, que tienen su directiva, los responsables directos de empresas, los trabajadores, recursos humanos, están acogidas a un convenio colectivo, bien sea del centro especial de empleo o un convenio colectivo propio, es decir, que funciona como una empresa normal, siempre teniendo en cuenta el porcentaje de su plantilla. Además, que supone también que tu plantilla esté constituida por mayoritariamente personas con discapacidad, que además la discapacidad puede ser de cualquier tipo, es decir, que un centro especial de empleo puede estar constituido por discapacidad sensorial, intelectual, psíquica como física. Entonces, esto todavía dificulta un poco más lo que es el funcionamiento de un centro especial de empleo, porque realmente tienes que dar respuesta a cualquier discapacidad. Con lo cual, siempre tiene que haber un equipo de ajuste personal y social detrás del equipo técnico, porque tú tienes que dar respuesta realmente a las necesidades tanto a nivel laboral, es decir, que una persona se tiene que sentir acogida en su puesto de trabajo, como también social y personal. Entonces, en principio, la definición así como oficial de lo que es un centro especial de empleo, ¿no? Es que efectivamente los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva, ¿no? Porque realmente funcionamos como empresas de bienes o servicios participando regularmente en las operaciones de mercado. Y tenemos como finalidad asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad. Es decir, que las personas con discapacidad cobran un salario mínimo interprofesional marcado por ley y inferior no puede darse. Siempre se regula en función también del porcentaje de horario, es decir, en función de su jornada. Además, los centros especiales de empleo suponen un medio también de inclusión para estas personas en el régimen del empleo ordinario, es decir, que la idea original preconcebida es que seamos como un paso intermedio entre lo que es tu primer empleo o el empleo protegido con el empleo ordinario. Es verdad que, aunque sea el objetivo ideal, es verdad que muchas veces no lo conseguimos, sobre todo con la discapacidad intelectual, pero eso no quita para que se siga trabajando y de hecho los datos también avalan que se puede conseguir, pero que si no se hiciéramos los centros especiales de empleo, es verdad que muchas personas no podrían dar ese paso al empleo ordinario, con lo cual la figura también del Centro Especial de Empleo cobra todavía mayor
importancia por ese aspecto. Es decir, que si no existiéramos, habría personas que no tendrían esa posibilidad de trabajar, de empleo. Luego, vamos a ver un poquito cómo se constituye, ¿no? Es decir, qué pasos tenemos que dar si nosotros queremos abrir un centro especial de empleo. En principio, en Canarias, por ejemplo, pues tenemos que presentar una solicitud de calificación e inscripción en el Servicio Canario de Empleo. Hay un modelo oficial y es verdad que para solicitarlo tenemos que cumplir con los requisitos que hemos dicho anteriormente, es decir, que nuestra plantilla esté al menos constituida como mínimo por un 70% de personas con discapacidad. Por lo demás, pues lo pongo aquí en la presentación, pues funcionamos como una empresa ordinaria, es decir, lo que tienes que hacer es solicitar una licencia de apertura, comunicar el inicio de la actividad a la Dirección General de Trabajo, a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, darnos de alta en la Agencia Estatal Nacional, por supuesto, en la Seguridad Social, apertura de cuentas de cotización, es decir, como una empresa ordinaria. Es verdad que después, una vez cuando tenemos la calificación y estamos inscritos como tal en el Servicio Canario de Empleo, de forma anual también tenemos que justificar que funcionamos como tal, es decir, que tenemos que presentar una memoria anual, no solamente de nuestras cuentas anuales, porque además como empresas también tenemos que ser rentables, no solamente tenemos que cumplir con nuestros objetivos sociales y empresariales, sino que además también tenemos que ser rentables. Y todo eso tenemos que presentarlo de forma anual ante el Servicio Canario de Empleo. Es decir, pues como la mayoría de las empresas, una memoria anual en la que tenemos que demostrar que realmente para seguir manteniendo nuestra calificación e inscripción como Centro Especial de Empleo, que realmente seguimos cumpliendo con la normativa que nos marca el Servicio Canario de Empleo. Luego, ¿los centros especiales de empleo tienen subvenciones? Pues efectivamente, si contamos con unas subvenciones que pueden variar, ¿verdad?, en función de las comunidades autónomas, pero hay algunas que son fundamentalmente para la creación y el mantenimiento de puestos del empleo, que esas sí que es verdad que son a nivel nacional, es decir, que no varían por comunidad autónoma. Las que están relacionadas con la creación del empleo, pues son para la creación de un empleo de un puesto de trabajo con carácter estable, que está dotada con 12.020 euros, como tiene ahí con 24, si el Centro Especial de Empleo supera el 90% de los trabajadores con discapacidad, que hemos dicho que es más que el mínimo, que es el del 70%. Luego también tenemos otro importe que es de 9.015 con 18 euros, que es por puesto de trabajo creado con carácter estable, sí está entre el 70 y el 90, ¿vale? Es decir, que si es más del 90, pues tenemos más importe que si simplemente cumplimos el mínimo, que es el del 70%. Es verdad que la concesión de estas subvenciones las tenemos que también justificar con la inversión o el proyecto por el que nos hayamos solicitado la subvención. Luego, el otro tipo de subvenciones con los que cuenta un centro especial de empleo, pues son también ya para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es decir, que no para la creación, sino una vez que ya los has creado, para el mantenimiento de los puestos de trabajo. En este caso, pues tenemos la bonificación del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Tenemos también la subvención del 50% del salario mínimo interprofesional. Es decir, esto es de salario mínimo siempre interprofesional, porque es verdad que nosotros podemos tener diferentes categorías profesionales dentro de un centro especial de empleo, pero solamente nos van a subvencionar el 50% del salario mínimo. Es decir, que aunque tengas categorías de encargado de plantilla, de planta o de jefe de producción, etcétera, que por categoría profesional cobre más del salario mínimo, la subvención nunca puede superar el 50% del salario mínimo. O sea, que eso correría a cargo del propio Centro Especial de Empleo. Luego también hay subvenciones para adaptar los puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas por una cuantía no superior a 1.803,04 por puesto de trabajo. Luego, por una sola vez tenemos una subvención destinada a equilibrar y sanear financieramente los centros especiales de empleo, pues en algún momento se atraviesa por alguna dificultad económica, tenemos esa opción, solamente ya digo, por una vez de sanear financieramente al centro especial de empleo. Luego esta que marco en azul,
porque es una subvención dirigida a equilibrar este presupuesto solamente a aquellos centros especiales de empleo que no tengan ánimo de lucro y que sean de utilidad pública. Es decir, que esta, en principio, de todas estas subvenciones que he nombrado, son todas subvenciones comunes a los centros especiales de empleo, y esta la he marcado porque solamente contarían con ella las que sean centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿vale? Luego, ya por último, también podrían recibir subvención para asistencia técnica destinada al mantenimiento de puestos de trabajo, es decir, cuando haya un estudio del expediente que así lo demanda, es decir, que son solamente muy puntuales, es decir, que tienes que demostrar realmente que estás en una situación complicada. Aquí les pongo un poquito la normativa autonómica de Canarias para que si quieren consultarla, pues para no extendernos mucho, pero que luego si quieren la presentación también se las puedo facilitar, pues para que vean un poco qué normativas son las que rigen las subvenciones en el Gobierno de Canarias. Y luego el apartado este que vamos a ver ahora, de medidas alternativas, perdonen que corran mucho, pero como estamos un poquito justitos de tiempo, pero si en principio Angie me dice que alguien quiere hacer alguna consulta o algo, pues paro un poquito, ¿de acuerdo? Porque hay que hacer una mención especial al tema de las medidas alternativas, pues porque en principio los centros especiales de empleo como saben, hay una obligación de que las empresas tengan que cumplir un 2% de reserva de trabajadores con discapacidad. Es verdad que más que los contratos reservados, que como hemos visto hasta ahora, todavía desde el 2019, que es cuando se ha regulado en Canarias, no nos ha afectado demasiado, sí esta obligación de contratación de las empresas privadas es la que más, con la que más trabajamos, ¿no? Porque las empresas es verdad que tienen que cumplir con ese 2% y a veces, como vamos a ver, se les dificulta un poco este cumplimiento y por eso surgieron lo de las medidas alternativas. Aquí marco un poco que las empresas públicas, van más allá de ese 2%, tienen una obligación del 5%, ¿vale? De contratar personas con discapacidad. Ahí están los datos. En principio, es verdad que la realidad dista bastante de que la empresa pública tenga este 5% de obligación cubierto. Pero bueno. Entonces, ahí las empresas privadas pueden tener diferentes aspectos, o sea, pueden pedir lo que se dice la excepcionalidad a esa contratación del 2%, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos supuestos. Primero, porque no encuentre efectivamente trabajadores con discapacidad, aunque haya solicitado al Servicio Público de Empleo trabajadores, o también a través de agencias de colocación, pues puede ser que no encuentre candidatos. Y luego también puede ser que, aunque sí encuentre candidatos, pues a lo mejor pues por cuestiones organizativas o productivas o incluso económicas, pues que a lo mejor tengan especial dificultad para incorporar esos trabajadores a sus plantillas, ¿de acuerdo? O sea, que puede ser que no los encuentren o que por su actividad, pues yo qué sé, pues por ponerles un ejemplo, hay veces que hay una compañía aérea que es verdad que a nivel administrativo no tiene mayor dificultad para incorporar personas con discapacidad a una plantilla, pero, por ejemplo, hay determinados sectores, como por ejemplo de pilotos, que a lo mejor les cuesta más encontrar personas con discapacidad y entonces, pues por eso se remarca esta excepcionalidad, ¿no? O sea, que es verdad que las cuestiones organizativas a veces pueden dificultar la incorporación de personas con discapacidad a determinados ambientes. Luego, entonces, sin embargo, en ambos casos siempre hay que solicitarlo al Servicio Canario de Empleo para que te autorice esa excepcionalidad. O sea, que es el primer paso siempre que hay que dar. Una vez que uno tiene ya esa excepcionalidad, pues entonces puedes optar por algunas de estas siguientes medidas alternativas. Puedes celebrar un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o también con un trabajador autónomo con discapacidad o bien para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el desarrollo normal de una actividad o también la prestación de servicios. Es decir, que no sean los propios de la actividad de la empresa, sino que puedes subcontratar cualquier servicio que no sea el de tu actividad principal como empresa.
Luego también puedes constituir un enclave laboral, que ese sí está relacionado con la actividad principal de la empresa, y luego también realizar donaciones o acciones de patrocinio, que ya son de carácter económico, y con cualquier centro especial de empleo o asociación que se dedique a la inserción laboral de personas con discapacidad. Por tanto, todas estas medidas es una forma indirecta también de crear empleo, es decir, que aunque las empresas no contraten directamente a las personas con discapacidad, es verdad que de forma indirecta también está colaborando a la inserción laboral de personas con discapacidad a través de los centros especiales de empleo, ¿vale? Todas estas medidas alternativas es verdad que se pueden combinar, es decir, que no hace falta elegir una de ellas, sino que puedes cumplir varias de ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, como he puesto aquí un ejemplo, pues puedes optar por la compra de materias primas o cualquier tipo de bien y, por ejemplo, compaginarlo con la donación. Marta, disculpas, si Vamos puede mal. ser, sí, si puede ser brevemente, rápidamente. Nada, pues venga. Pues nada, el cálculo de medidas alternativas lo dejo ahí, ¿vale? Bueno, solamente remarcar un poco cómo ha ido evolucionando la plantilla, porque es verdad que si los centros especiales de empleo damos trabajo directo a las personas con discapacidad, pues yo creo que es importante un poquito ver un poco cómo ha ido evolucionando desde que se obtienen datos desde el 2009 hasta el 2019, cómo ha ido evolucionando el incremento de plantilla en los centros especiales de empleo. Esto es a nivel nacional, ¿vale? Luego, desde el 2018 hasta el 2020, que también lo podemos ver ahí en la plantilla, también la evolución ha sido espectacular. Es verdad que en el 2020 hubo un pequeño bajón, pero que la causa ya la sabemos todos, que es la pandemia, pero poquito a poco estamos recuperando los niveles previos al 2019. Nada, yo la verdad que si hay muy poquito tiempo, yo solamente quería contextualizar un poquito la figura de los centros especiales de empleo de iniciativa social en Canarias. A la pregunta, ¿hay diferentes tipos de centros especiales de empleo? La respuesta es sí, es verdad, hay centros especiales de empleo que son de iniciativa social y centros especiales de empleo que no son de iniciativa social. En Canarias, por ejemplo, si nos vamos a la página web del Servicio Canario de Empleo, ya ellos también de entrada ofrecen dos listados en los que podemos ver los listados de los centros especiales de empleo de Canarias en general y los centros especiales de empleo de Iniciativa Social de Canarias. En principio, es verdad que, por ejemplo, si cualquier empresa, tanto del sector público como del sector privado, quisiera contactar con un centro especial de empleo para contratar, como digo, medidas alternativas o el sector público contratos reservados, pues, por ejemplo, se tendría que ir al listado de centros especiales de empleo de Iniciativa Social de Canarias y ahí podría ver tanto el número de centros especiales de empleo que existen, incluso la actividad que desempeñamos cada uno de ellos, ¿vale? Y así también ver un poco, pues, si puede cubrir con ellos o bien la contratación pública o la compra de bienes o servicios que quiere hacer con el centro especial de empleo. Si me pasa la siguiente, por favor, diapositiva. Bueno, en principio, estos son los datos de los centros especiales de empleo en Canarias. Vemos que de iniciativa social somos 23 centros especiales de empleo y de no iniciativa social 39, ¿vale? En total, son los datos de los centros especiales de empleo. Dentro de los centros especiales de iniciativa social solamente me gustaría recalcar una cosa, es decir, que los centros especiales de empleo de iniciativa social pueden ser o bien entidades de por sí sin ánimo de lucro, que como vemos hay 4 en todo Canarias, pueden ser participados mayoritariamente por una entidad sin ánimo de lucro, que en Canarias hay 16 y estas son fundamentalmente, somos centros especiales de empleo que provenimos o procedemos de asociaciones que en su momento tuvimos que reconvertirnos en bien en sociedades limitadas independientes o en empresas independientes porque así no lo obligaba el Ministerio del Interior, ¿vale? O sea, es decir, que provenimos de movimientos asociativos, ¿vale? Luego, por último, el otro supuesto también puede ser un centro especial de empleo de iniciativa social si estás participado mayoritariamente por una empresa con obligación de reinvertir los beneficios en un centro especial de empleo, ¿vale? O sea que en principio
Por tanto, un centro especial de empleo de iniciativa social pues es como es una mezcla un poco de bien por tu naturaleza, o sea, te calificas bien por tu naturaleza o por la forma que tienes de reinvertir los posibles beneficios que tenga tu propio centro especial de empleo. Y ya voy a dejar esto porque en principio quería un poco enmarcar, porque hemos hablado mucho de economía social y quería también ver un poco, o sea, contextualizar lo que es un centro especial de empleo de iniciativa social dentro de la economía social. Y si me pasas un poquito la siguiente diapositiva. Vale, pues en las entidades de economía social, como vemos, están formadas o bien por cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, asociaciones, sobre todo las vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de personas en exclusión, y de las fundaciones. Por eso quería un poco enmarcar, o sea, que qué pintamos los centros especiales de empleo dentro de la economía social, ¿no? Si me pasas a la siguiente y ya vamos finalizando. Vale, entonces quería decir eso. ¿Qué papel jugamos? Pues bueno, pues jugamos ese papel que somos un claro ejemplo de cómo la racionalidad y el progreso social son compatibles. Me refiero en general a todos, pero en particular a los centros especiales de empleo de economía social. ¿Vale? Y la siguiente. Nada, no, yo creo que ya con esto vamos. La conclusión final es decir que los centros especiales de empleo, efectivamente, como entidades de economía social y de emprendimiento social, estamos vinculados a la economía social fundamentalmente porque cumplimos 3 características del emprendimiento social, ¿no? De las empresas sociales. Por la creación de valor social como objeto prioritario e irrenunciable, porque generamos un valor económico, un valor imprescindible, y por la estrategia y el enfoque empresarial que tenemos los centros especiales de empleo. Y nada, y finalizamos ya con nuestro logo de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, que es Artecan. Pues muchas gracias, Marta. Nada, yo siento que haya tenido que correr tanto. Entre que yo hablo, en lo que yo hablo rápido y el poco tiempo, pues lo siento. Nada, agradecemos también que la rapidez que has tenido para transmitir todos los conceptos que para que las personas que no lo conozcan puede ser al principio como muy novedoso todo. También, bueno, pues agradecer a Lupe que hoy no haya estado compartiendo con nosotros este ratito y que nos haya comentado un poquito cómo funcionan las empresas sociales. Nada, decirle a las personas que están aquí hoy que, bueno, pues que pueden contar también con el catálogo que desde Red Anagos elaboramos en 2021, donde encuentran todos los servicios que ofrecen las empresas sociales, de iniciativa social en Canarias, que lo estamos actualizando, se los he compartido a todos por el chat. Gracias nuevamente porque, bueno, pues vamos un poquito mal de tiempo, ahora vamos a dejar unos 5 o 10 minutitos de descanso y seguimos con la siguiente mesa de experiencia, donde, bueno, pues seguiremos hablando un poco de cómo las administraciones públicas pueden realizar este tipo de contratos a empresas de inserción y a centros especiales de empleo de iniciativa social. Nos contaremos con alguna experiencia. De momento creo que no hay ninguna pregunta. Por el tiempo, pues voy a ir finalizando, agradeciendo eso, bueno, sobre todo que hayáis destacado, bueno, pues bueno, no sé si hay alguna persona que quiera... No. Bueno, pues eso, agradecerles el que nos hayan dedicado este ratito y que hayan compartido con nosotras qué son los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción. Así que muchas gracias y nada, continuamos en 5 o 10 minutitos de descanso, continuamos con las actividades de esta segunda feria de contratación pública responsable de Canarias. Gracias, Lupe, gracias, Marta. Nada, a ustedes, gracias. Hasta luego.